el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Aquí está Gog, aquí, y aquí está Rosh, Mesec y Tubal. Amén. Bien, más o menos lo que dice en la versión en hebreo es Gog, príncipe, que en hebreo es Naisi. Dice Gog, príncipe es Naisi, Rosh, Mesec y Tubal, o Rosh, Mesec y Tubal. Esta es la traducción, diríamos, literal, ¿verdad? Pentecost, ¿qué dice? Dice esto, dice el príncipe de Rosh es llamado Gog, aquí en el versículo 3, o sea que hay una asociación entre Gog y Rosh. Y esto indica que Gog es el nombre dado al líder, o sea que Gog es el líder, ¿me está siguiendo? De su tierra, y el líder es un líder de una confederación, y la tierra es llamada Magog, y esa tierra Magog se divide en tres partes, o se compone en Rosh, Mesec y Tubal. Usted va a encontrar que históricamente se pueden relacionar estos nombres. Lo interesante es ver la ubicación geográfica histórica que corresponde a la zona de Rusia, pero también, como vamos a mirar ahorita, corresponde a las naciones de la antigua Unión Soviética. ¿Me está siguiendo? Entonces usted encuentra que la Unión Soviética cayó en el siglo XX, se deshizo, pero pareciera que el imperio había terminado, pero luego Rusia se empieza a levantar como lo que es ahorita un Gog, ¿verdad? ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Vladimir Putin, que es el presidente, está tratando, y él lo ha dicho abiertamente, de restaurar el imperio de la antigua Unión Soviética. Y ese imperio corresponde a Mesec y Tubal, que son las zonas que en este momento se encuentran, son países como Uzbekistán, por ejemplo, vamos a mirar ahorita. Entonces coincide la relación bíblica con la realidad, bueno, la parte histórica de los pueblos que emigraron hacia esa zona, que es la zona del norte, con respecto, acuérdense que cuando se habla de norte, siempre el punto de referencia es Israel. ¿Está siguiendo? Entonces, cuando se habla del norte, de la zona del norte, ahora vamos a mirar los términos en hebreo, que es el extremo norte, se está refiriendo justamente a Rusia. ¿Está siguiendo? Y las naciones que están allí, lo que se llamaría la antigua Unión Soviética. Vamos a mirar la identificación bíblica y moderna de estos nombres. En Génesis 10:2 dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiro. Usted encuentra allí Magog, encuentra Tubal y encuentra Mesec. Eran los hijos de Jafet, uno de los hijos de Noé. Acuérdense que Noé tuvo a Cam, Sem y Jafet. Y cuando veíamos al inicio del diplomado, se acuerda que veíamos hacia dónde emigraron, y decíamos que Jafet emigró hacia Europa. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y en su documento usted lo tiene, hacia Europa. Acuérdese que Rusia tiene parte de Europa y parte de Asia. Dice Gabelén, este es un autor que también cita Pentecost, dice que la tierra de Magog estaba situada en lo que hoy se denomina el Cáucaso y las estepas adyacentes. Desde el punto de vista histórico, que tenemos Rosh, que ya demostramos en hebreo, que si está el término, así no aparezca en nuestras Biblias, Mesec y Tubal. Estos tres nombres fueron asociados a los escitas, es decir, los antiguos consideraban que estos pueblos o estos nombres confluían en lo que ellos llamaron los escitas. Este autor, Gabelén, dice que Rosh corresponde a lo que hoy es Rusia, y por lo tanto Ezequiel se está refiriendo al Gog, que sería el príncipe de Rosh, que es Rusia. ¿Me está siguiendo? Entonces Gog es el príncipe, Vladimir Putin es un candidato, no sabemos si es él, ¿verdad? Pero puede ser, ¿verdad? Pero como para que tengamos como una ilustración de la zona Rosh, que es pues el país que él está dominando en este momento. Bauman es otro autor que cita Pentecost, y él dice que justamente Cáucaso, esta palabra Cáucaso, que es donde estaban estas personas que emigraron hacia allí, que fueron llamados escitas, también significa fuerte de Gog. Y Josefo, usted sabe, el historiador judío, él menciona también que los de Magog fueron llamados escitas, o sea que se corrobora históricamente el nombre. Y estos escitas, los antepasados de estos escitas vinieron de Armenia, y esta zona de Armenia está asociada con los hijos de Noé. Y bueno, Josefo también dice que emigraron hacia el norte. Entonces tenemos un registro histórico hacia dónde emigraron, evidentemente con el punto de referencia de Israel,
y se dividieron en dos razas. La raza asiática o turania, que fue obviamente hacia Asia, pero la otra que es la jafética o la europea. Esta raza europea o jafética, que es la que corresponde a Rosh en este momento, que es Rusia, fue llamada también sármatas, porque es importante esto. Los griegos y los romanos lo llamaron sármatas, y estos sármatas en los tiempos actuales se le llaman eslavos o rusos. Entonces, ahí tenemos una pesquisa histórica para demostrar, porque es que muchos dicen, no, es que Gog es Rusia, etcétera, pero ay, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos para demostrar los bíblicos y los argumentos históricos para demostrar que realmente lo que profetizó el Señor a través de Ezequiel se refiere actualmente a esa zona? Aquí encontramos unos muy buenos argumentos. Voy a dar otra evidencia, ¿verdad?, en cuanto a la identidad de Rosh y de Gog, ¿verdad? Rosh como Rusia y Gog como el príncipe. Y esta cita es de Bauman. Él cita diccionarios, ¿verdad? Es decir, ya no es una fuente histórica, ya vimos la fuente bíblica, esta es una fuente lingüística. Y él dice que el léxico hebreo, allí Gog se refiere a los rusos. Otro diccionario, que es el Theological Dictionary, ahí se menciona que Magog se refiere al país y Gog al rey de ese país. O sea que se reitera nuevamente esta asociación. Rhodes, este es un autor de este año, tiene un libro que se llama Israel in High Alert, así se pronuncia, Belkis. Alert o alert. Alert. Israel en máxima alerta se llama el libro, en español no está traducido. Es de este año, de 2018, es Ron Rhodes, es un experto en profecía en Estados Unidos, tiene muchísimos libros. Y bueno, él allí dice que Rosh corresponde a Rusia y que este reconocimiento del nombre con la zona data del 438 después de Cristo. O sea que ahí también tenemos una referencia muy antigua. Y la ubicación en el norte se corrobora en Ezequiel 39. Miren cómo dice Ezequiel 39:2. Ahí en su Biblia dice, y te quebrantaré, estas son versión Reina Valera, es la que yo estoy citando en todo el material. Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Miren cómo dice las partes del norte. En la versión en hebreo usted encuentra que la traducción sería del extremo del norte. Es el extremo. Vamos a mirar cómo en el mapa corresponde exactamente a Rusia, porque desde Israel hacia el extremo norte está a Rusia, ¿verdad? Vamos a mirar el mapa ahorita. Esta palabra que se utiliza en hebreo es Yerakah, y significa posterior o lo más lejano. Y el término norte en hebreo es Tzapon, que se identifica como el punto de referencia con respecto a Israel, que es Rusia. Este es el mapa. Entonces, mire, usted encuentra aquí a Israel, ¿verdad? Y si trazamos esta línea la tracé yo, traza una línea hacia el extremo norte, ¿qué encuentra usted? Rusia, ¿verdad? Pero encuentra también Ucrania, aquí estas zonas, esto es lo que era la antigua Unión Soviética, Kazajistán, ¿verdad? O sea, del bajo norte hacia el más norte, el extremo es Rusia, pero todo esto también con respecto a Israel es norte. Mira, aquí usted encuentra a Turquía, ¿está siguiendo? Y estas son las naciones, vamos a mirar ahorita, que están rodeando Israel. Este mapa ya, como usted va a tener en blanco y negro, de pronto esto le aparece más oscuro. Todo esto que usted ve aquí es verde y el punto Israel está en rojo. Amén. Todo esto verde son las naciones musulmanas. Asusta, ¿verdad? Todas son musulmanas. Y esta zona que usted ve aquí, porque hay bastantes musulmanes en Rusia, pero obviamente con respecto a toda la zona, obviamente no son demasiados, pero sí son bastantes. Pero todo esto son Islam, puro Islam, mi hermano. Y el único punto es el pueblo de Dios que está aquí. Y cuando venga la batalla, todas estas naciones y acá, las que están al sur y norte, se van a unir en la batalla de Gog y Magog contra Israel, mi hermano. Esto va a ser una victoria tremenda que va a dar el Señor, donde como se va a cumplir la profecía, donde se va a demostrar que el Dios de Israel es el Dios de la gloria, el único Dios verdadero, donde el Señor va a santificar su santo nombre delante de las naciones, como lo veremos al final de toda la explicación de Gog y Magog. ¿Cuáles son los objetivos de que se dé esta guerra? Porque acuérdese que el Señor, ya dijimos que Él es soberano sobre la historia, ¿verdad?
y pasan muchas cosas y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Todo está controlado por el Señor, pero todo tiene un propósito santo. Así en ese momento no estemos viendo que es santo, porque estamos viendo de pronto una masacre, algo cruel, pero todo está alineado hacia el cumplimiento de la profecía bíblica. Amén. Al cumplimiento del plan de Dios. Ese plan que confluye, aleluya, en el milenio. Es decir, en su gobierno. Todo el Señor lo está llevando ¿a qué? Lo está llevando a demostrar que los gobiernos humanos son fallidos. Que por haberse apartado del Señor, por haberle dado la espalda a Dios y creer el ser humano que puede ser Dios y puede gobernar como Dios y seréis como Dios, el Señor está demostrando, amén, que justamente la consecuencia de todo eso es una masacre, es genocidio, es guerra, es autodestrucción, destrucción mutua, para que cuando llegue el tiempo del gobierno perfecto del Señor Jesucristo, el ser humano aprenda, amén, de que solamente el Dios de gloria es el que puede gobernar. Entonces, no hay que perder de vista eso. Entonces tenga pendiente este mapa, lo vamos a recordar más adelante, pero téngalo en mente. Mire usted todo esto, mire cómo se ha extendido el Islam. Amén. ¿Con qué método? Ya dijimos la vez pasada, ¿verdad? ¿A punta de qué? De muerte. O te conviertes o te mato. Y usted encuentra aquí, de hecho el mismo Corán así lo plantea, porque esto es una religión, dicen ellos, de paz, pero una religión de muerte, de guerra. Y esto se ha extendido, y sin contar los musulmanes que están en toda Europa con toda la crisis migratoria, hermano. Leía hace poco que en Francia hay barrios completos musulmanes donde no puede entrar un judío, y allí habían puesto en una calle el nombre de Nakba. Usted sabe que es Nakba, ¿verdad? Nakba es el nombre de desastre, desastres, pastor. O sea, lo terrible, que es 1948, 14 de mayo. Esa es la Nakba. ¿Usted me está siguiendo? ¿Qué es el 14 de mayo del 48? El nacimiento de Israel. Amén. Y para ellos es la Nakba, es decir, el desastre. Y le pusieron a una calle, y todo así, y salió en la prensa, la calle Nakba. Y decía, había un mensaje antisemita, porque el antisemitismo se ha extendido. Hace poco también había una noticia de toda la extensión del antisemitismo. Hay un especial que hizo Euronews, ¿verdad? La cadena que es de toda Europa, y es un especial sobre el crecimiento exponencial del antisemitismo, es decir, los judíos, el Señor está permitiendo para que regresen a Israel. ¿Usted me está siguiendo? Entonces también el Señor todo lo encamina hacia allá. Y bueno, obviamente Macron mandó a quitar porque se quejaron los judíos, les quitaron el aviso y toda la cosa que habían hecho allí. Ahorita mismo recuerde también en París que leyeron la noticia de que las cebras, por donde Satanás es tremendo, ¿verdad? Las cebras que hay para los pasos peatonales, las cebras con los colores de la bandera gay. O sea, en cada paga de cuenta usted, aquí en las cebras por donde uno tiene que pasar, entonces está la bandera gay. O sea, usted tiene que pasar por la bandera gay, que se le meta un demonio mientras va pasando por ahí. Entonces hace poco los vándalos quisieron destruir, porque hubo personas que no se sabe quiénes, que quisieron destruir el símbolo demoníaco de los homosexuales. Eso está pasando en Francia. Vamos a continuar. Rhodes, este autor de 2018, afirma que Gog se refiere al área geográfica en la parte sur de la antigua Unión Soviética. Entonces ya miramos Rosh, ya miramos Gog, que sería el presidente, ¿verdad? O el rey allí. Y Magog, esta es una propuesta de Roth. Hay varias propuestas, mis hermanos, pero yo lo que quiero que tengan en cuenta es que todo apunta hacia Rusia y sus aliados allá arriba, que antes era la Unión Soviética. ¿Se me está siguiendo? O sea, que no hay contradicción entre las diferentes propuestas. Roth dice, por ejemplo, que Magog corresponde a toda esa zona antigua Unión Soviética, que era Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, y algunos consideran que la parte norte de Afganistán, ¿verdad? Esta zona, toda esta zona, mire, hermano, que era la antigua Unión Soviética, ¿verdad? Y algunos consideran que también la parte norte, Rose dice que también aquí va a participar. O sea que todo es más Irán, que es Persia, más Turquía, que es Togarma y Gomer, ¿verdad? Van a participar. Rhodes dice que Irak también, ¿verdad? Que no está mencionado directamente
dentro de las naciones que cita Ezequiel, pero Rhodes dice que el hecho de que esto sea musulmán y que haya unos vínculos acá, lo más seguro es que Irak se va a vincular, ¿verdad? Se va a unir a toda esta invasión, o sea que también cae Irak. Estos que están aquí, Jordania, Siria, Líbano, ¿verdad? Y aquí Egipto, ustedes saben que forman parte del anillo interno que es el Salmo 83. Bien. Bueno, esto es lo que comentaba. De todas maneras, hay autores que dicen que Magog se refiere a la zona también de Rusia, pero dado que Rusia está controlando todo eso allí y que ya Vladimir Putin ha dicho que su interés es restaurar el imperio de la Unión Soviética, la palabra de Dios dice en Ezequiel 38:9, dice: subirás tú, es decir, o tú Gog, o sea, el presidente, el rey, y vendrás como tempestad, como nublado. Estos términos son bien importantes, hermano. Mire, tempestad como nublado, es decir, viene arrasando con mucho poder para cubrir la tierra, cubrir también, es decir, son muchos. La idea es borrar a Israel del mapa. Y dice: serás tú y todas que tus tropas, y dice: y muchos pueblos contigo. Entonces, de todas maneras, así se considera Magog en relación con Rusia. Rhodes dice que también se asocia a estas naciones que antes eran la Unión Soviética, pero aquí en muchos pueblos contigo, allí encontraríamos a estas naciones. Bien, Rhodes también dice que Mesec y Tubal se refieren a la parte sur del Mar Negro y el Mar Caspio en la época de Ezequiel. Y esta zona es Turquía. Entonces Turquía la asocian con Mesec, Tubal, con Gomer y con Togarma. Vamos a mirar ahorita más adelante Gomer y Togarma y un poco los argumentos. Tenemos el siguiente grupo que es Persia, Cus y Fut. Persia es Irán, ya sabemos que es el país persa. Todavía en los noticieros dicen el país persa, así le llaman. Y tenemos Cus y Fut. Dice Ezequiel 38:5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esta es la parte de cómo se une Irán. Sabemos que Elam va a ser destruida, pero esa es la parte que tiene que ver con el reactor nuclear de Bushehr. Pero Persia en sí mismo, veíamos en la clase pasada ese mapa con tantas bases nucleares allí construidas, muchas de ellas con ayuda rusa. Persia cambió su nombre en 1935 a Irán, y en el 79, cuando se suben los ayatolas al poder, ¿verdad?, le cambian por República Islámica de Irán. Así se llama en este momento este país. Es el peor enemigo de Israel, usted sabe perfectamente, en todo el mundo. Y bueno, en cuanto a Cus, Salus, este es el otro autor, Bill Salus, él dice que corresponde a Etiopía o a Sudán y a Somalia, es decir, estos países que están en la parte norte de África. Pentecos, por su parte, dice que Cus se usa 9 veces en la Biblia para señalar un área de África y 11 veces para indicar una región de Arabia. Pentecos dice que lo más probable es que Cus se refiera a una zona aledaña allí a Persia o a Irán, ¿verdad? De todas maneras, están en ese mismo círculo de naciones. Si es el norte de África, ya vimos que son naciones musulmanas, y los musulmanes son enemigos de Israel, quieren desaparecer a Israel. O sea, de todas maneras, sean esas naciones que tienen relaciones con Rusia también, o sea, zonas aledañas a Irán, igual son enemigos que ya están identificados y que lo dicen abiertamente que son enemigos de Israel. Bien, esta es la invasión. Aquí los tenemos. Aquí está Rusia, Turquía, Irán, ¿verdad? Tenemos Libia y Sudán. Lo que algunos consideran que Fut y Cus se refieren a estas zonas del norte de África. Entonces, Fut, por ejemplo, Salud dice que puede señalar a Libia, Tunisia, Algeria y Marruecos. Que sabemos, todo esto acá es musulmán, ya lo vimos. O sea que también estas zonas podrían estar consideradas. Fut es lo que hoy es Libia. Y usted sabe todo el conflicto que hay en Libia y la cantidad de inmigrantes que están queriendo entrar a la Unión Europea. Tenemos Gomer y la casa de Togarma, dice Ezequiel 38:6. Gomer y todas tus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas. Muchos pueblos contigo. Aparecen Gomer y la casa de Togarma. Pentecos dice que corresponde a Turquía. Rose dice que Gomer y Togarma
se corresponden con Turquía, también está de acuerdo. Y Salus dice también que esta zona es Turquía, pero también asocia con Mesec y Tubal. Algunos consideraban que Togarma correspondía a Alemania. Hacen la relación por todo obviamente el holocausto y todo lo que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial, pero realmente ya la mayoría de expertos en profecía consideran que no, que Alemania va a seguir siendo Europa. Y de hecho en este momento, acuérdese usted que Alemania es la que está sosteniendo la Unión Europea. Usted lee las noticias y usted dice, bueno, esto está en contra de la palabra profética, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahorita? La Unión Europea, que es el antiguo imperio romano levantado, cumplimiento profético de Daniel, ¿verdad? Está debilitada y hay varios expertos, politólogos, que dicen que se va a acabar la Unión Europea. La palabra dice lo contrario. Lo que sí es cierto ahorita es que Rusia está incidiendo en las elecciones. Bueno, no lo comprueban, ¿verdad? Pero muchos dicen, así como en Estados Unidos intervino en las elecciones. Pero en Italia, por ejemplo, tenemos un gobierno ahorita nacionalista, ¿verdad? En España, ahorita que salió el presidente Rajoy, tenemos también un presidente nacionalista. Están derribando los acuerdos iniciales. Uno de ellos es la inmigración, el acuerdo de migración que sostiene la Unión Europea. Entonces, lo que pretende Putin, evidentemente, es derribar el imperio europeo, por decirlo de alguna manera. ¿Me están siguiendo? Rusia es la que está detrás de todo esto. Y él extiende sus dominios, Gog, y a la vez debilita a la Unión Europea. Pero nosotros sabemos que sí está debilitada, eso es una realidad. El euro está debilitado. La última cumbre que hubo muchos politólogos dicen que fue un fracaso, aunque dicen que sí, que salieron ahí unos acuerdos. ¿Y cuál es lo que está usando Gog para debilitar la Unión Europea? Las diferencias entre los países. Y hay politólogos rusos que auguran y dicen no va a demorar mucho la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no hay una unidad, ¿verdad? Entonces uno viendo proféticamente esto, uno que dice si está bien lo que está pasando ahora. ¿Usted me está siguiendo? Porque la única manera de que ellos terminen uniéndose en un superestado y poniendo un líder que es el anticristo es que ellos tengan una amenaza de destrucción. Amén. Una amenaza militar que ya está, que es Rusia, y por eso la OTAN la tienen allí en toda esa frontera con Rusia, pero una amenaza económica, y es la debacle del euro. Y esos dos condicionamientos ya están listos en este escenario, mi hermano. Amén. Geopolítico y económico. Entonces, de pronto uno como creyente como que se asusta, porque uno dice, bueno, pero si se cae el asunto, entonces el Señor se va a demorar más. Pero no se va a caer. Al contrario, todo esto, ¿verdad? El Señor lo permite para que se dé en las soluciones extremas. ¿Qué es una solución extrema? Que estén a punto de económicamente caerse ahora con lo que está ocurriendo con Estados Unidos, con los aranceles y todas estas cosas. O sea, tiene que estar la Unión Europea lo suficientemente amenazada económicamente, militarmente, ¿verdad? Políticamente, como para que tomen una decisión desesperada. Y yo creo que una decisión desesperada es poner un líder. ¿Amén o no amén? Cuando la Unión Europea nació, ¿verdad? Voy a buscar la cita para la próxima clase. Hubo un varón que dijo, refiriéndose a la Unión Europea, porque la Unión Europea ha tenido varias amenazas de desintegración, y dijo, lo que aquí necesitamos, está la cita, es un líder por encima de todos nosotros, sea del infierno o del cielo, no importa, lo recibimos. ¿Cuántos leyeron eso por allí en una noticia? O sea que ya la propuesta está. Pero esa es una cita de uno de los ¿cómo llamamos? De los políticos que están asociados a la Unión Europea. O sea que sí se dijo, o sea que ya está, ¿cómo se dice? La solución extrema. Y hasta allá lo va a llevar el Señor. Bien, Rhodes dice que estas naciones están enlistadas, pero el hecho de que estén allí en Ezequiel, encontramos una época histórica. Estaba destruido el templo, la ciudad quemada, estaban en la diáspora, estaban en el exilio, fuera, no había ni siquiera nación de Israel. Era Judá, Israel ya había sido enviada al cautiverio, Judá ya había sido sacada, o sea que hasta internamente eso estaba dividido hace rato, no había nada de eso, no estaban allí.
Y el Señor empieza a darle esta palabra profética a Ezequiel, ¿verdad? Sobre que va a haber Israel, va a haber tierra de Israel, todo lo que en este momento tenemos, ¿verdad? Y el Señor le revela todos estos eventos que vamos a mirar detalladamente, con unas naciones que en ese momento estar en uniones, en relaciones, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchos siglos, mis hermanos, muchos. De hecho, las relaciones entre estas naciones que están listadas allí proféticamente, dice que tienen que estar unidas, y están unidas muchos pueblos contigo, tú, ¿verdad? En el siglo XX, entonces tenemos un elemento más. Con mi hermana, con la maestra Belkis, se demuestra que el reloj profético comenzó en el siglo XX. ¿Me está siguiendo? Con la Primera Guerra Mundial, y todo ha ido pasando simultáneamente. Varios judíos que iban llegando a la zona de allí, de lo que hoy es Israel, ¿verdad? Lo que en ese momento se llamó Palestina. El nacimiento del hebreo. Ahí comienzo del siglo XX. O sea, uno mira estos eventos, mis hermanos, cómo simultáneamente empiezan a pasar, y uno dice, solamente la mano de Dios está allí. ¿Y por qué? Por la manera como acontecieron, pero también porque están profetizados en la Biblia. Amén. Usted encuentra también allí el nacimiento del sionismo. Usted encuentra la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial usted encuentra la Declaración de Balfour. Usted después encuentra la Declaración de Balfour, la Segunda Guerra Mundial, pero antes ya estaba el nazismo allí, y ya había persecución contra los judíos. Usted encuentra que la Segunda Guerra Mundial demuestra el cumplimiento profético de los dolores de parto. Luego encuentra el resultado de que nace la nación de Israel, ¿verdad? Y usted encuentra que en el mismo siglo XX empieza a moverse el tablero geopolítico, todo para llegar a lo que ahora tenemos. ¿Qué es lo que ahora tenemos? Un escenario geopolítico que corresponde exactamente a lo que el Salmo 83 dice, y exactamente a lo que Ezequiel 38 y 39 dice. Amén. Entonces, o sea, es imposible que uno, o sea, no se puede decir, no, eso es azar, eso no es la palabra cumpliéndose, mi hermano, al pie de la letra. Nunca en la historia de la humanidad se ha cumplido la palabra detalladamente en un tiempo tan corto. Eso es lo que yo creo que usted tenga pendiente. La palabra de Dios siempre se ha cumplido detalladamente, ¿verdad? Un ejemplo son las más de 300 profecías que cumplió el Señor Jesucristo. Amén. Pero con respecto a los tiempos finales, que el mismo Señor dice, serán como dolores de parto, es decir, todo se va a ir acumulando, hasta que ¡prum!, ya sale el niño, ¿verdad? Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Y todos esos eventos están allí, y vemos nosotros, los hijos de Dios, que como dice la Escritura en el libro de Daniel, que los entendidos comprenderán, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis también dicen, estamos allí atentos viendo la palabra del Señor cumplida. ¿Para qué? ¿Para qué hace el Señor eso? Para prepararnos. Amén. Para prepararnos. Hoy el pastor predicaba en el ayuno esta mañana y decía que hablaba de 3 estrategias de Satanás, tanto para el inconverso como para el hijo de Dios. Si logré escuchar allá, pastor, bien. Estrategias ¿para qué? Para tener a la gente entretenida, para tenerla distraída y para que no esté viendo el cumplimiento de la palabra. Amén. Entonces el pastor hablaba de las estrategias de Satanás, hablaba de la estrategia del pan y circo. Amén. ¿Cuál es la estrategia del pan y circo? La estrategia del Imperio Romano. ¿Cuál es la estrategia del Imperio Romano? Poner el circo romano, y allá llevan los gladiadores, que era el deporte, entre comillas. Y la gente iba allá, iba a ver allá a pelear, así como la gente se entretiene viendo fútbol, boxeo, lucha libre, etcétera, etcétera. La gente entretenida en el televisor. Ahora con el mundial están allí. Es una industria demoníaca. Un hijo de Dios que se sienta a ver en la televisión, a ver cómo va Francia, cómo va Italia, y los señales de los tiempos ahí encima, y entretenido con el pan y el circo que Satanás le ha puesto. Aparte de todo lo que el mundo le está metiendo, la música mundana, el mundial de fútbol, hermano, es una industria satánica. Todas las clases de pecados están allí.
soberbia, altivez, todas las obras de la carne, fornicación. Usted sí leyó en la prensa que antes de que comenzara el mundial había allí los rusos advirtiendo a las rusas que por favor no se fueran a acostar con los que llegaban de los otros países, porque en el mundial anterior, que no me acuerdo, no sé, yo no sé de eso, hubo un mundial anterior, salieron embarazadas un montón de mujeres, ¿verdad? Con hombres de África, etcétera. Entonces salieron, no rusos, y entonces fueron víctimas de discriminación. Porque en Rusia hay mucha discriminación. Entonces decían que por favor las mujeres no fueran a acostarse con los hombres por el mundial, para que no fueran a quedar, pues se devolvían y las mujeres quedaban. Se parece al carnaval de Barranquilla, ¿verdad? ¿Qué le parece? Es una industria de la fornicación. Y leí hace poco que hubo un varón de una revista donde dijo que las rusas eran unas prostitutas, y el hombre obviamente lo acusaron, etcétera, porque el hombre decía que se estaban acostando las rusas con los, o sea, eso dice él, a mí no me consta porque yo no sé nada de eso, ni siquiera veo noticias, pero al hombre lo acusaron de misógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estaba, o sea, no diciendo que eran prostitutas, pero si estaba diciendo la realidad, bueno, desde el punto de vista de la Biblia es un espíritu de prostitución, ¿verdad? Pero la realidad es que estaban acostándose con los varones, y salieron las mujeres allá a decir que no sé qué, y que ellas tenían derecho a acostarse con quien ellas se les daba la gana. Entonces, ¿qué es eso, mi hermano? Eso es la industria del diablo. Pan y circo. Los metían allá y les daban pan y los entretenían. ¿Para qué? Para hacerlos olvidar de los problemas graves políticos que tenía el Imperio Romano. Aquí es lo mismo. Satanás agarra a la gente en conversa y a muchos creyentes que están desapercibidos y los mete allá para que no se den cuenta lo grave que está el contexto social, político, etcétera, del cumplimiento de la profecía. Se desaperciba y entonces no llene su lámpara de aceite. Amén. La otra estrategia es la estrategia de Marta. Es de Marta, sí. La que atacó a Marta. De muchas ocupaciones, ¿verdad? Y lo más importante, que era que tenía el Rey de Gloria con la palabra de Dios. Es decir, no escuches la palabra, no estés pendiente a la palabra de Dios, sino ocúpate, incluso del mismo ministerio. Amén. Y la persona termina fría. ¿Y la otra estrategia cuál es? Ah, sí, la estrategia nicolaíta. La estrategia nicolaíta es tener a los creyentes entretenidos con el mundo. Con el mundo. Amén. Y la otra estrategia es la estrategia de Balaam, de meterle la falsa doctrina, diciéndole, ¿qué dice la falsa doctrina? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que viene en guerra, ¿verdad? Que vienen señales en el cielo, en la tierra, terremoto, la actividad volcánica aumentando, todo eso dice la palabra de Dios. Pero entonces Satanás que dice, no, ese mensaje no conviene. Vamos a decirle que todo es paz, que todo es bendición, que viene bendición. Entonces te entretiene, ¿verdad? La estrategia de Balaam, y es, bueno, sí, ocúpate de la realidad, pero no de la realidad de la palabra, sino de tus problemas, de pagar la luz, el agua, los servicios, la universidad del hijo, que es mundano y está en una universidad mundana y se remundanaliza en la universidad y no quiere saber nada de Cristo. Y entonces el Hijo de Dios ahí entretenido y la palabra profética avanzando aceleradamente. Hay que estar apercibido, mi hermano. Amén. Nosotros estamos asistiendo a una época sin paralelo, hermano. Son tiempos peligrosos, pero son tiempos gloriosos. Porque esta es la generación que va a levantar el Señor. De pronto algunos nos vayamos antes, ¿verdad? El que se va antes, gana primero. Como la película del peregrino. Cuando iban a quemar allá, dijo, voy a llegar primero a la Nueva Jerusalén. Amén. De esa manera es ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Varios han partido antes y van a partir varios más, hermano. En nuestras iglesias van a partir muchos, pero con el Señor, aleluya, entran por las puertas de la ciudad. Y los que quedemos, o los que queden, vivirán ese glorioso evento del rapto. Los que partieron también, porque ellos van a resucitar primero, pero nosotros, o los que queden sin muerte. Amén. Pero la recompensa de ellos, de pasar por ese sufrimiento de la muerte, porque la muerte es un sufrimiento, ese desprendimiento del alma, el cuerpo y el espíritu, es un dolor, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor Jesucristo prometió, aunque pases por el valle de sombra de muerte,
No temeré porque tú estás conmigo, amén. Y la recompensa es la presencia del Rey. Amén. O sea que realmente uno compara, bueno, pero mejor sin muerte me voy, pero estamos aquí ausentes del Señor. Y el que pasó por ese estado, estuvo el Señor ahí todo el tiempo y está presente al Señor. Amén. Todo es bendición, aleluya. Entonces tenemos aquí, estamos en los últimos tiempos. En la época de Ezequiel era imposible pensar que estas naciones pudieran unirse contra Israel. Ya hoy es una realidad. Ustedes miren, aquí están. Tenemos a Put o Fut, Cush, acá, Persia, que es Irán, Magog, los que consideran que Magog es Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y todos esos están que a veces uno no sabe pronunciarlo. Todos los están. Rosh, que ya dijimos, como en hebreo aparece Rosh, que es Rusia, ¿verdad? Y Mesec, que algunos consideran que es tanto, aquí no se ve muy bien, pero Tubal, Gomer y Togarma, algunos asocian que es Turquía. Ahí está. Vamos a mirar algunos eventos geopolíticos actuales de estas naciones, de estos lugares allí citados, y cómo, como les estaba comentando ahorita, cómo Dios ha guiado, ¿verdad?, para que en este momento estén confederados, lo que prácticamente era imposible antes. Ahí es 2018, me equivoqué. Primero, las alianzas de Rusia y los musulmanes. Esto es lo primero. Rusia y todas las naciones musulmanas, las que vimos en el mapa. Hoy en día es evidente que Rusia tiene relaciones estrechas con los musulmanes. Usted me dirá, bueno, pero es que hay muchos musulmanes en Rusia. Sí, pero Rusia era una nación ortodoxa cristiana. Amén. Yo no estoy diciendo que sana doctrina, no. No, pero era cristiana. Amén. Y sí, hay muchos musulmanes, pero que el viraje lo esté dando Rusia hacia todo el Islam y los musulmanes es obviamente un cumplimiento profético. Hoy en día, todas estas naciones musulmanas quieren atacar y desaparecer a Israel del mapa. No reconocen a Israel como Estado. Le niegan a Israel el derecho a existir. Hay algunos antecedentes, vamos a mirar de esta relación entre Rusia y los países musulmanes, vamos a mirar. Por ejemplo, en 1967, que es la Guerra de los 6 días, usted encuentra que estas naciones musulmanas, Egipto, Jordania y Siria y otras más, allí cuando aconteció esta guerra, Rusia estaba preparada para atacar, usted se acuerda, ¿verdad?, a Israel. Estados Unidos impidió esto. Para que usted esté viendo cómo lo que ahorita está en este momento, que esas uniones entre Rusia y estas naciones, ya tienen un antecedente histórico. El segundo antecedente que tenemos es en el 73. Ahí tenemos a Egipto, a Siria y otros países musulmanes atacando a Israel. Y aquí lo interesante es que ¿quién proveyó el armamento? Rusia. Proveyó municiones, inteligencia, entrenamiento militar para todas las tropas musulmanas. Un tercer antecedente es en 1982. En esta época, este es el primer ministro de la época, Menachem de Israel, y él descubrieron mediante inteligencia que había una cantidad de armas, bodegas completas en el Líbano, ¿verdad?, sepultadas allí, guardadas, escondidas, y en ese momento se estableció de que esas armas iban a ser usadas para una futura invasión terrestre de Rusia en Israel. Este es el tercero. O sea, tenemos 3 antecedentes importantes. Miren lo que se descubrió allí. Se descubrieron cantidades de municiones, vehículos blindados, tanques, armas pequeñas, armas pesadas, dispositivos de comunicación, artefactos militares. Y estos armamentos eran muy sofisticados. Dice la noticia que cita Rhodes 2018 que necesitaron muchísimos camiones, etcétera, una gran cantidad para poder mover todo esto a raíz de el descubrimiento que hicieron en ese momento. Vamos a mirar ahora la relación Rusia-Irán. Una relación que parecía imposible también. Eran 2 naciones que se odiaban, mi hermano. Pero en este siglo XXI y a finales del pasado se dio ese viraje en una relación estrecha entre Rusia e Irán. Es decir, todo se está moviendo hacia allá y ya esto está consolidado. Es reciente, por eso digo que es en este siglo y finales del pasado, y usted encuentra que no hay una relación en la historia entre estas 2 naciones, no la hay. O sea, es una relación actual, moderna, que está marcando el final de los tiempos. Amén. Había un odio mutuo
Pero ¿qué aconteció? En 1980 al 88, allí se dio la guerra entre Irán e Irak. ¿Qué ocurrió en esta guerra? Este es un evento que marcó, ¿verdad?, el cambio de las relaciones entre Rusia e Irán. Pelearon Irak e Irán en esa guerra, y en ese momento Irán tuvo que reconstruir su ejército. ¿Y qué ocurrió? Rusia salió a ayudar a Irán. ¿Por qué? Porque había una necesidad de dinero que necesitaban los rusos y encontraron la oportunidad para tener contactos con Irán y venderles las armas a este país. De ahí vienen las relaciones. Miren usted qué encontramos aquí. Usted, su trabajo final va a ser parte de esto. Ya hicieron un ejercicio con el resumen. Este es un periódico del 2018. Son eventos recientes y aparece Turquía, Rusia e Irán. Mire el eje. Se reúnen para hablar sobre Siria. A raíz de la guerra en Siria, ¿verdad?, que está estableciendo todo para la profecía de la destrucción de Damasco, encontramos el evento de las relaciones entre tres naciones que están asociadas y son, miren, hermano, las tres naciones principales en este eje de la batalla de Gog y Magog. Amén. Porque las demás son los satélites de Rusia, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Pero, y bueno, y las que están en el norte de África también. Pero las naciones fuertes son estas. Y ya hay un eje formado. Turquía, Togarma, ¿verdad?, Gomer, Rusia, que es Rosh, ¿verdad?, Magog, e Irán, que es Persia. Aquí dice: el presidente Recep Tayyip Erdogan recibe esta semana a Vladimir Putin y a Hassan Rouhani en Ankara, en una cumbre que busca darle salida a la guerra en Siria. Están unidos ahora alrededor de Siria. Te mira como un evento está relacionado con el otro, pero ese evento es profético y está marcando, ¿verdad?, el desencadenar del otro evento profético. El evento de la guerra del Salmo 83 son las naciones musulmanas alrededor. Esas naciones musulmanas están relacionadas con Rusia. Entonces el evento del Salmo 83 está asociado con la profecía de la destrucción de Elam, la destrucción de Damasco. Elam ahorita es Persia, ¿verdad? Y este evento a la vez está asociado con la batalla de Gog y Magog, por cuanto Rusia, Irán y Turquía están asociadas, unidas, Irán y Turquía por la religión, por el Islam, por el odio a Israel, y Rusia allí con un doble papel, ¿verdad?, en oculto, realmente odia a Israel, pero en este momento aparenta ser amigo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que en el 2006 y el 2010 Rusia votó 6 resoluciones en contra de Irán. Mira el doble papel. Todo el tiempo ha jugado doble papel Gog, ¿verdad? ¿Qué aconteció? Gog y Rosh, que es el país, ¿verdad? Encontramos que a pesar de estas 6 resoluciones en la ONU en contra del programa nuclear de Teherán, es decir, de Irán, Rusia, ¿qué hizo después? Construyó la central nuclear de Bushehr, que es donde está Elam. ¿Usted me está siguiendo? Ellos fueron los que construyeron eso, el reactor nuclear. ¿Y con qué funciona esta planta? Con combustible que le vende Rusia. O sea que no solamente Irán pagó por esta planta nuclear Bushehr en la zona de lo que hoy es, antes era Elam, que hoy es Persia, Irán, sino que Rusia mantiene a esta planta con el combustible. Amén. Y con el prototipo de colaboración entre los dos países, es decir, a partir de esta planta nuclear. En el plano económico también podemos demostrar esta relación que es profética en el memorándum de cooperación económica que firmaron Irán. O sea, hay una cooperación militar y esta es una cooperación económica. En el 2014 ahí firmaron un acuerdo para cambiar petróleo por elementos agrícolas, equipamiento energético, que forma parte también de lo nuclear, y la construcción rusa de varias centrales térmicas e hidroeléctricas allí en Irán. Y hay otro evento que es importante y es la firma que hicieron los dos países para construir 2 nuevos reactores nucleares en Bushehr. Acuérdense que eso lo vimos la vez pasada, pero ahora hablan de 8, vamos a mirar la noticia ahorita, 2, van a agregar 2 más, pero esto fue en el 2016. Y la condición es que Rusia siga dando el combustible nuclear. Mire este combustible es el que va a obtener Israel cuando queme durante 7 años las armas que queden después que el Señor sepulte a Gog en las montañas de Israel. ¿Me está siguiendo? En los montes de Israel. Esta es una noticia. Rusia empieza a construir 2 reactores nucleares en Irán. Te encuentras eso en internet.
Y en este momento Irán gasta medio billón, no millón, sino billón de dólares comprándole equipo militar a Rusia. O sea, se está armando y ya está armado hasta los dientes Irán, ¿verdad? Obviamente con fines de esta batalla de Gog y Magog. Ellos no saben, pero es el cumplimiento profético. También está la modernización de los aviones de combate, submarinos, las estaciones de radar, los escudos antimisiles, los vehículos de infantería. Todas estas embarcaciones navales, todo esto lo proporciona Rusia. Esta es otra noticia. Rusia construirá 8 reactores nucleares en Irán, ¿verdad? Esto es del 2016. O sea que esto va avanzado, mi hermano. Aquí aparece, dice, Rusia también planea prestar al país 2.200 millones de euros para financiar proyectos energéticos. Con ayuda rusa, Irán alcanzó el año pasado un acuerdo internacional para regular su programa nuclear. Este es el acuerdo, año pasado, quiere decir en el 2015, que firmó con Obama y que del que se acaba de salir Trump de Estados Unidos, y que apunta, ya ustedes miraron la noticia, el lunes pasado salió una noticia, ese mismo día atacó Israel las afueras de Damasco, ¿se acuerdan? Mientras estábamos en el diplomado, y se estableció, y esta semana creo que es, que empezó a enriquecer el uranio Irán. O sea que hay noticias pronto de que va a ocurrir. Ellos dicen que no son con fines de armar una bomba nuclear. También leyó usted en la prensa que Corea del Norte tiene en oculto el enriquecimiento también de uranio, y salió allá a hacer toda esa pantomima así con el otro. Como dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura en el libro de Daniel? Se sentarán y mentirán en esas alianzas. Se sientan a mentir, mi hermano. Mienten todo el tiempo. Bien, y bueno, tenemos también este otro dato. En el 2016 un informe en esta relación Rusia-Irán. Hay un acuerdo militar que les permitía, esto también fue importante porque antes en la historia Irán nunca había permitido que fuera usado su territorio para que otra nación hiciera ejercicios militares allí. Y a raíz de la guerra en Siria, permitieron que esta base de Nohek, que está en Irán, los aviones rusos entraran allí. O sea, para que usted vea cómo está tan avanzada esta relación entre Rusia e Irán, ¿no? Con este objetivo, en este caso de Siria. Esta es otra noticia. Ministro de Defensa iraní dice: Rusia usa base aérea iraní en el marco de la cooperación mutua. Ahí tienen la cooperación mutua y usted tiene allí la noticia. ¿Amén? Bien, ¿qué evidencia todo esto que acabamos de plantear? Evidencia, primero, lo avanzada que están las condiciones geopolíticas para el cumplimiento de la profecía de la guerra de Gog y Magog. Es decir, ¿qué falta? Nada. Amén. Nada. Lo interesante es que no falta nada, pero tampoco falta nada para la guerra de Salmo 83, ni tampoco para la destrucción de Damasco. Amén. No sabemos cómo van a acontecer. Lo que sí sabemos es que la guerra de Gog y Magog va después de Salmo 83. Podemos demostrarlo ahorita en este momento. ¿Qué tenemos? Otro evento que confirma el gran avance de la profecía es el antisemitismo exacerbado en Irán. Es decir, en este momento ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia. Verbalmente lo expresan. Bien, en el 2016 líderes iraníes hicieron unas afirmaciones públicas donde ellos dijeron que en Líbano, ¿verdad?, tenían 100.000 misiles que estaban dirigidos, listos para ser lanzados contra el Estado judío, contra Israel. Esta noticia está aquí. Aquí está el líder, es el subcomandante, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Bueno, esto lo dijo Hassan Rouhani, pero esto lo dijo fue el comandante, vamos a mirar aquí, el general Hossein Salami, que es el segundo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no? Esto fue lo que dijo, ahí está la noticia apareció. O sea, prácticamente podemos destruir a Israel, es lo que ellos dicen. Vamos a mirar ahora la relación entre Rusia y Turquía. Esta relación también es bien interesante, porque antes no eran amigos. Amén, igual que Irán. Miren cómo se está moviendo todo, la profecía. Turquía, acuérdese usted, estaba comprometido con la OTAN, con la Organización Atlántico Norte,
y que es la organización militar que tiene Europa, más otros países, entre ellos Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Turquía siempre ha coqueteado con la Unión Europea, se comprometió con la OTAN, pero yo les comentaba en la clase pasada que hubo un atentado de golpe de Estado sobre Recep Tayyip, ¿verdad? Porque obviamente es un presidente, un dictador. Y ese golpe de Estado, Vladimir Putin, le avisó, le advirtió antes sobre ese golpe. Él pudo salir del país, luego regresó y etcétera. Usted en la noticia hubo un seguimiento allí en los medios internacionales. Y Tayyip se quejó de que la OTAN no le avisara y no le apoyara, mientras que Putin sí le apoyó, ¿verdad? Y además de eso, Tayyip le pidió a Estados Unidos, al presidente en ese momento, que le enviara, extraditara al que fue el cerebro de ese golpe de Estado, que es el que era un imán, Fethullah Gülen. El hombre es líder de un movimiento que se llama el Movimiento Gülen, y este hombre se fue a Estados Unidos y Estados Unidos se negó a extraditarlo. Allí Tayyip dijo que esto era un evento obviamente en contra de él, y a partir de ahí empezó a llamarle a Putin mi amigo. Amén. Es decir, aquí hubo un giro de las relaciones entre Rusia y Turquía. Relaciones que han avanzado muchísimo. Vamos a mirar más adelante. Usted mira que usted es bien un amigo. Mire cómo lo está ayudando ahí a bajarse de... Dice, Erdogan convencido de abrir una nueva página con mi amigo Vladimir en su visita a Moscú. ¿No? Esa es una de las visitas que hizo, pero eso ya pasó anteriormente. Pero vamos a mirar más reciente. Una noticia la vamos a mirar ahorita. Miren qué vemos aquí, que Dios está guiando todos estos movimientos geopolíticos en Medio Oriente, pero también en todo el mundo, con el fin de dar cumplimiento profético a su plan. Miren, lo que está pasando en Estados Unidos sigue obviamente Estados Unidos sosteniendo a Israel, apoyándolo, se pasó la embajada, etcétera, pero en lo que respecta a la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente, se ha debilitado. Miren cómo esto es el plan de Dios. Entre más se debilita Estados Unidos, ya no tiene control en Medio Oriente. La única nación que tiene pues muy cercana es Israel, porque Arabia Saudita sí son amigos, y ahora leía esta semana una noticia de otro tipo de relación estrecha que van a tener allí, pero igual son musulmanes. ¿Usted me está siguiendo? Y Arabia Saudita, a pesar de que son sunitas, que son los moderados, los musulmanes moderados, de todas maneras todos los musulmanes son enemigos de Israel. Amén. Entonces, pensar de pronto en una Arabia Saudita, la situación de Irak es difícil también, ¿verdad? La de Afganistán también, con todos estos grupos terroristas que están allí, pero realmente quien tiene ahora el control en Medio Oriente es Rusia, con Putin en este momento. Mire que lo llaman. Ahora hay una cumbre entre Trump y Putin. ¿Por qué tiene que ir Trump a hablar con Putin? Van a hablar de la situación en Siria, porque quien domina en Siria es Putin. ¿Está siguiendo? Y quien tiene el control en Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a hacer? Algunos analistas dicen que uno de los objetivos es forzar a Putin a que saque de toda esa frontera en Israel a Irán. Amén. Pero suena así como que tiene que ir a negociar. Entonces no estamos hablando de un Estados Unidos como antes fortalecido, que tomaba decisiones en Medio Oriente, porque efectivamente se ha debilitado. Bien, Irán está fortaleciendo sus relaciones con Rusia. Turquía se está alejando de la Unión Europea y de la OTAN para establecer y fortalecer relaciones con Rusia. Rusia ya tiene dominio sobre Medio Oriente y Estados Unidos está cediendo el terreno. Israel se está quedando cada vez más solo o sola en la región debido al debilitamiento de Estados Unidos en Medio Oriente. Este es el panorama que en este momento tenemos, y el debilitamiento de la Unión Europea por la crisis migratoria, los gobiernos nacionalistas, ¿verdad? Rusia ha intervenido en los gobiernos, y tenemos también que esto es permitido por el Señor para que se cree el superestado y surja el anticristo. Pero ya eso es tribulación. Más adelante veremos la relación entre Gog y Magog y los 7 años de tribulación. Vamos a mirar el tiempo de la invasión y las condiciones para que ocurra. Es el segundo punto que yo enuncié de la batalla de Gog y Magog.
¿qué tenemos aquí? Que no podemos establecer el tiempo en decirte, bueno, va a ser este año, va a ser el otro año. No podemos decir obviamente eso. Pero por todo lo que hemos visto de los eventos geopolíticos, la parte histórica, evidentemente está a la puerta. En cualquier momento se puede dar el Salmo 83 y después la guerra de Gog y Magog. Lo que sí es cierto es que en cuanto al tiempo es después de la guerra del Salmo 83. Vamos a leer Ezequiel 38, versículo 7 dice: prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Mira lo que dice: al cabo de años vendrás a la tierra, ¿qué dice allí? Salvada de espada. Esto es una referencia clara del Salmo 83 para mí. Dice: recogida de muchos pueblos. Esta es la señal de que tiene que haber ocurrido el regreso de Israel a su tierra. ¿Usted me está siguiendo? O sea que hay unas condiciones para que se dé la guerra de Gog y Magog. ¿A dónde? ¿A los montes de qué? De Israel. A los montes. ¿Cómo así si Israel no existía? Si eso era Palestina desde el 135. Amén. Mire cómo se profetiza que realmente la tierra se llamaría Israel, lo cual ocurrió en el 48, ¿verdad? Si fue recogida Israel, los salvados de espada. Pero mire cómo dice: a los montes de Israel que siempre fueron una desolación. Este elemento es bien importante. ¿Por qué? Porque evidentemente después del año 70 después de Cristo, cuando ya se dio la segunda dispersión y se da el cumplimiento de Mateo 24, el versículo 1, allí donde se habla de la destrucción del templo, que se dio el cumplimiento en el año 70, que es la higuera que se seca, ¿verdad? Allí usted encuentra que efectivamente todo eso se volvió una desolación. Ya dijimos y demostramos que había era malaria, ese era un pueblo, un desierto. Es decir, se cumplió la aplicación de las maldiciones de la ley que están en Deuteronomio 28. Amén. ¿Y qué dice allí? Mira, mas fue sacada ¿de qué? De la nación. Es decir, Israel fue sacada de la dispersión y fue llevada a los montes de Israel. La batalla va a acontecer aquí. Pero esto no le pertenece a Israel en este momento. O sea que aquí se está profetizando también que Israel tiene que ganar ese territorio, y eso lo va a ganar en el Salmo 83. Y si todos ellos morarán confiadamente. Bien, al cabo de años, es decir, en los postreros tiempos, esto corrobora que es una profecía futura y no ha acontecido todavía, pero ya todo está prescrito allí para que se dé. Esta es la condición que es el regreso de Israel a la tierra. La batalla va a ser en el territorio de Israel. Ya se cumplió que hubiera un territorio. Y tenemos el dato de que se dio la desolación. Y eso ocurrió después del año 70 después de Cristo. Hay otra clave profética que quiero que miremos, de que este evento de Gog y Magog va a acontecer en el futuro, que es este tiempo, que ya es casi un presente, ya no es futuro, pero con respecto a Ezequiel era para el futuro, no era para su época ni para después del regreso, después de los 70 años profetizados por Jeremías, no, es hacia el cabo de años, el cabo. ¿Qué es el cabo? El fin de los años, es decir, cerquita al fin del tiempo de los gentiles. Acuérdense que los tiempos de los gentiles terminan al final de la tribulación. Por lo tanto, cuando se habla de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que ya están señalando el momento del juicio de los 7 años. Son 7 años, mi hermano, 7 años no es nada. 7 años de tribulación. Cuando terminen esos 7 años, termina el tiempo de los gentiles, el gobierno gentil. Amén. La historia de la humanidad continúa, obviamente, porque la historia de la humanidad, historia cronológica desde que la caída de Adán, ¿verdad? Termina al final del milenio. Pero ya no son tiempos de los gentiles, ese es el tiempo del Señor Jesucristo, amén. Que son los 1000 años. Pero esos 1000 años son 1000 años cronológicos de la historia de la humanidad, evidentemente, pero ya habiendo terminado los tiempos de los gentiles, que es el final de la tribulación. Entonces, si estamos hablando que esto está a la puerta ya, 7 años no es nada, ¿verdad? Estos 7 años son la tribulación. Ya vemos que todo está aconteciendo por las señales en el cielo, señales en la tierra. Todas las señales del discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24 y bueno, y en los otros evangelios. Y ya estamos viendo estos eventos que corresponden a guerras y rumores de guerras, ¿verdad?
lo profetizado en estos siervos como Ezequiel, ¿verdad? Como Daniel. Y esto está allí a la puerta. Eso quiere decir que estamos en el cabo de años. Gloria al Señor. Bien, ¿cuál es la condición para que se dé la batalla de Gog y Magog? Que Israel debe morar confiadamente. Amén. ¿Vive confiadamente, tranquila y en paz y seguridad Israel ahora? No, ¿verdad? Ron Rhodes, en su libro de Israel en Máxima Alerta, dice que sí. Él dice, esa condición ya está porque ellos tienen una fuerza armada que es la número 14 en todo el mundo. Eso le garantiza una seguridad, pero no es así, porque es que la profecía es muy clara. La profecía está diciendo que ellos habitan en seguridad y sin muros. Amén. Y seguridad quiere decir que yo estoy tranquila, que yo no estoy pendiente de que salgo allí y me van a matar. Si hay 100,000, dicen ellos, no se sabe si es verdad, porque dicen algunos expertos que lo que hacen es hablar mucha cosa, pero dicen que hay 100,000 misiles apuntando hacia Israel. Está la frontera de Gaza que está ardiendo y hasta cometas incendiarias mandan, ¿verdad? Tienen a Irán ahí a cada rato diciendo te voy a borrar del mapa. Te va a quedar es el mar para que huyas. Y arriba tiene al Líbano, Hezbollah cada rato mirando a ver cómo agarra las armas, que se las manda Rusia por Irán, Irán se las manda allá. Y tiene ya ahorita mismo en la frontera, mire cómo la frontera con Gaza, eso es un hervidero. Amén. La frontera con el Líbano es un hervidero. Y ahora la frontera con Siria. Porque Assad, que es un masacrador, ¿verdad? El hombre ahora está en los altos del Golán. Usted sabe que, no traje el mapa, lástima. Los altos del Golán que hacen frontera con Siria y con Jordania, ahí están los altos del Golán de Israel, que según los impíos son territorios ocupados. Pero hay una franja que le corresponde a la ONU de los altos del Golán, que es supuestamente lo que llaman la línea desmilitarizada. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿dónde actúa Israel? Israel actúa en todos los altos del Golán de ellos. Luego sigue la zona que es la frontera con Siria. Eso es lo que se llama ahora la zona desmilitarizada. Ahora con Dara, las dos ciudades donde Assad está mandando bombas, le importa si es colegio, si es hospital, nada. Lo que dice, la solución de él es, en esa ciudad hay rebeldes, manden bombas. Si está viendo la crisis que hay, está leyendo usted, el hermano ha leído, hay una crisis. Jordania cerró la frontera porque dice, ya no tenemos 1.3 millones de refugiados sirios. A raíz de que la guerra ya llegó al sur de Siria, en la frontera, ¿para dónde arrancan los civiles? ¿Verdad? Porque están los rebeldes, que son los que tienen las armas, los que pelean, pero los civiles que no tienen nada que ver ahí, es decir, que no están peleando. Y les cerraron la frontera. ¿Para dónde arrancaron la cantidad de refugiados en este momento? Para la zona desmilitarizada. Pero ahí mismo Assad los está bombardeando, rompiendo el acuerdo que en la ONU se establece que ahí no puede haber nada. Israel, leía la noticia que está pasando de manera, ¿cómo se dice? Secreta, alimentos y ayuda para esta pobre gente, pero ellos dicen que la condición es que ni un solo refugiado puede entrar a Israel. Este es el momentico. Entonces, dígame usted, ¿qué frontera tiene Israel segura? Ninguna. Por el norte está atacado, por el oriente está atacado, por el sur está atacado, y al otro lado está el mar. Por eso es que Irán dice, lo único que te va a quedar es el mar. Te vas a morir en el mar. Amén. Entonces no está seguro Israel en este momento. No lo está. Con las bases nucleares de Irán, Irán dice que te van a desaparecer del mapa. Está enriqueciendo el uranio ahorita. Tiene el apoyo de Rusia. Y ya les demostré que hubo 3 ocasiones en que Rusia apoyó a estas naciones musulmanas en contra de Israel. O sea, ¿cuál es la garantía a Israel para que Rusia no ataque? Ninguna. ¿Ya está siguiendo? Y efectivamente, según la palabra, ninguna, porque al contrario, se van a unir para atacarlos en la guerra de Gog y Magog. Entonces, esta condición de vivir confiadamente, vivir seguro, no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a habitar segura Israel? Después
El tratado de paz con el anticristo. Por eso que algunos ubican la guerra de Gog y Magog en la tribulación. Pero vamos a demostrar que no puede estar en la tribulación. ¿En qué momento, así sea muy efímero, va a estar Israel segura y sin muros? Cuando no tenga, ¿qué enemigos? Los enemigos del anillo interno. ¿Usted me está siguiendo? Cuando sus fronteras estén seguras. Y eso es producto del Salmo 83. Amén. Que va a extender sus fronteras a Israel como lo hizo en la guerra de los 6 días. La diferencia es que esta vez tiene mayor capacidad militar y esta vez no va a caer en la trampa de ceder el territorio. Y a raíz de eso es que Rusia se va a unir en la batalla de Gog y Magog para invadir a Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces parece que el panorama profético aquí cuadra. Dice Ezequiel 38, 10, 11 y 14, aquí se demuestra esto. Dice el 10, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón. Esto está hablando de Gog, o sea, Gog, el príncipe. Y concebirás mal pensamiento. Y dice el 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. ¿Qué quiere decir indefensa? Que no está pendiente de defenderse alrededor porque ya no tiene enemigos alrededor. Iré contra gentes tranquilas. Es decir, que va a pasar este tiempo, no sabemos cuánto vaya a durar. Yo creo que es muy poco tiempo, obviamente. Que habitan confiadamente. Mire, ¿habitan confiadamente ahorita? No. Dice, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y uno de los muros más grandes que tenemos, y por eso Estados Unidos está copiando el modelo, es justamente de Israel. Muro hacia arriba y muros hacia abajo. Hasta por el mar. Yo decía que por el mar también los atacan. Estaba leyendo que Hamas construye túneles marítimos, le llaman a eso, y ha destruido Israel varios. O sea, todo el dinero se lo gastan en eso para atacar por agua. Y leía que la flotilla de Hamas se ha incrementado sustancialmente. Decía uno de los jefes de las fuerzas, ¿cómo llaman eso? Las fuerzas navales y esa cuestión de Israel. O sea que ni por el mar tampoco están seguros. Dice el 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, decir al príncipe, probablemente Vladimir Putin. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Mira, otra vez se reitera, habite con seguridad. Ahora, usted va a decir, pero bueno, tradicionalmente se decía que era el pacto de paz con el antiguo